Bien, vamos a continuar con las causales de extinción del contrato de trabajo y vamos a hablar puntualmente de renuncia. La renuncia es un acto unilateral que no depende de la voluntad del empleador, es decir, no tiene que ser aceptada. Es recepticia una vez que el trabajador envía la comunicación y lo recibe, ya se extingue el vínculo. Puede ser revocable si el empleador acepta el mismo, sería revocable, o si aún no llega, por ejemplo, todavía a destino, puede ser revocable, a diferencia del despido. El despido dispuesto por el empleador en principio no es revocable, salvo obviamente que haya acuerdos entre las partes. Nosotros tenemos esto regulado en el artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo y vamos a ver que las formas que establece son o bien por un medio fehaciente, ya sea un telegrama relacionado laboral, o bien puede ser carta documento, y la otra forma es a partir de la intermediación de la Administración de Trabajo, ya sea Ministerio de Trabajo, ya sea Secretaría de Trabajo, ya sea Subsecretaría, de acuerdo a las diferentes instancias podría hacerse el, este tipo de renuncia. Bueno, por otro lado, eh, tendríamos que pensar cuáles son las consecuencias de esta clase de despido. De consecuencia indemnizatoria no va a tener ninguna porque justamente se extingue por consecuencia de la voluntad individual del trabajador. En este punto lo que es determinante es que el trabajador otorgue el preaviso, es decir, tiene que avisar con 15 días que va a renunciar para que justamente, como decíamos anteriormente, el empleador pueda disponer de otros trabajadores, buscar un reemplazo y que la actividad no se encuentre paralizada por esa situación en particular. Lo que sí es interesante en este punto es hablar acerca de que este preaviso no es no es, digamos, indispensable para que se produzca la renuncia, porque si, por ejemplo, yo decido renunciar mañana y no lo preavisé con una anticipación de 15 días, igualmente la renuncia es válida. Ahora, ¿qué se genera a partir de ello? Se genera no ningún tipo de indemnización, pero sí se le tiene que pagar los diferentes conceptos que haya generado por su trabajo hasta ese momento. Por ejemplo, lo que sea integración del SAC, lo que sea la parte proporcional de vacaciones, lo que sea los salarios que hasta entonces haya venido devengando, todo eso le va a corresponder al trabajador. Bien, ahora hablemos de la muerte del trabajador. La muerte del trabajador es otra causal casi se podría decir lógica del contrato de trabajo, por cuanto, como dijimos, el contrato de trabajo es intuito personal, es decir, la persona del trabajador es fundamental para que pueda existir el contrato de trabajo, porque no lo puede hacer otra persona por él. Entonces, con la muerte del trabajador se produce la extinción del contrato de trabajo. Ahora bien, ¿qué genera esta muerte? ¿Genera alguna clase de indemnización? Sí, hay un 50% de indemnización de lo que sería la indemnización por antigüedad para los causavientes. Y que para esto nos tenemos que remitir a la ley civil y ver cuál es el orden de prelación y demás. Ahora, lo que sí no excluye todo lo que tiene que ver con otro tipo de indemnizaciones, como por ejemplo las indemnizaciones de la ley de riesgo del trabajo, por ejemplo, diferentes clases de aseguraciones que tenga el trabajador por su muerte, eso no afecta, digamos. Pero lo que sí va a tener, eso lo va a cobrar de forma íntegra los causavientes, pero lo que hace a la indemnización por antigüedad de despido lo va a tener en un 50%. Vamos a hablar ahora de la muerte del empleador. La muerte del empleador, regulada en el artículo 249, establece que en principio no se va a extinguir, tenemos que tener en cuenta esto, que en principio no se va a extinguir el contrato de trabajo por el simple hecho de la muerte del empleador. ¿Por qué? Porque el empleador en sí mismo, en principio, no es un ente indispensable para la producción de la extinción. ¿Por qué? Porque podría ser una determinada actividad en la que
se podría cambiar de empleador porque continúa la explotación y no afectaría de ninguna manera al trabajador. Por ejemplo, si hoy por hoy falleciese, dijésemos que fuera una sola persona, ¿no? Falleciese el dueño de la empresa Coca-Cola, difícilmente al trabajador que trabaja en una embotelladora eso le afecte. ¿Por qué? Porque el mando pasaría a otra persona y seguiría de esa forma y la entidad que tiene el empleador es indistinta. Es más, es muy probable que ni siquiera conozca eh, el trabajador de una multinacional quién es el verdadero dueño. Pero más allá de eso, hay casos en los que sí se va a producir la extinción del contrato de trabajo, por eso estamos tratando en esta parte cuando se da la muerte del empleador. ¿Cuáles serían estos casos? Sería, por ejemplo, cuando el empleador es indispensable para esa relación. Por ejemplo, siempre se tiene presente este ejemplo, el de el médico que fallece y que tenía a su cargo una enfermera que trabajaba con él. En este caso, la figura del empleador es tan importante como la del trabajador. Entonces, ante la ausencia de ese empleador, directamente se extingue el vínculo laboral y por lo cual no estaríamos más ya en presencia de un contrato de trabajo. En estos casos, la indemnización que va a tener el trabajador por la muerte del empleador van a ser lo del artículo 247, es decir, le va a corresponder una media indemnización.